Hola usuarios de YouTube. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Antes que nada, disculpen por la tardanza, es que tuve algunos problemas. El Sony Vegas no me abría y me quedé 2 meses sin poder hacer nada. Pero pude arreglarlo, gracias a un programa. Aparte tenía los estudios y otros asuntos pendientes, pero ya pude arreglarlos. Algunos me dirán, que por qué subo un vídeo de este tipo, si ya hay cientos de ellos. Lo que pasa es que mi historia, fue basada en una historieta que había hecho en el 2012. Llevaba mucho tiempo guardada en mi cuaderno, pero quiero compartirla con ustedes. Soy un fanático de los zombies, así que antes de subir algo, había visto varios vídeos sobre estas historias. Pude ver algunas que eran interesantes, y otras no. Una historia de esas, me había llamado la atención, la seguía hasta el capítulo 10, pero la verdad, fue una decepción. El creador, nos explicó que hacer la historia le sacaba tiempo y lo agobiaba. También, que nosotros sufríamos de déficit de atención. Vi cómo muchos usuarios estaban decepcionados, así que sin pensar, tuve la idea de subir esta historia. Me costó mucho conseguir imágenes, música y los sonidos para ambientar este vídeo, así que les agradecería que compartan este vídeo con sus amigos. Les recomiendo usar auriculares, apagar las luces, y subir el volumen. Esta historia la hice por cada uno de los usuarios que esperan ver algo mejor. No quiero ofender a nadie, y les deseo lo mejor a los demás que hacen historias de este tipo. Sin más que decir, comencemos. ¿Pero qué carajos? El 8 de mayo del 2016, yo volvía a mi hogar en Buenos Aires, Argentina. Estuve fuera del país por 2 años por unos asuntos económicos, pero era hora de volver a casa. El viaje en avión fue todo un éxito, porque ese día estaba muy nublado y a punto de venirse una tormenta. Con mi familia habíamos acordado que ellos vendrían a buscarme, pero nadie había ido. Las cosas se estaban poniendo muy raras, y además, el aeropuerto se empezó a llenar como nunca. No di importancia, agarré el dinero que tenía en mi mochila y me tomé un taxi. Durante el viaje, que duró unos 40 minutos, yo estaba muy relajado en los cómodos asientos del vehículo. La música que se escuchaba en la radio era muy buena. Abrí las ventanas y el viento daba en mi cara. En la parte trasera había dejado mi valija, y al lado de mi asiento dejé mi mochila. Mientras iba viajando, me puse a pensar sobre cómo estarán todos para recibirme, si me estarán preparando una sorpresa o solo me estarán haciendo una broma, no lo sabía. Tenía ganas de ver a mi familia, 2 años sin ella fueron realmente duros, el tener que enviarles dinero desde Estados Unidos me estresaba y preocupaba. Pero ahora que las cosas están bien, quiero ir a verlos y abrazarlos mucho. También estuve pensando en mis amigos, y en mi novia. Antes de irme, con ella habíamos tenido algunas peleas y discusiones. Cuando le dije que debía irme del país, ella se había enojado mucho, pero después lo entendió. Desde Estados Unidos apenas podía enviarle unos mensajes diciéndole cuánto la extrañaba y que ya iba a volver cuando las cosas mejoren. Ella me los respondía de una forma muy amorosa. Ojalá esté en casa con mi familia para después irnos a mi restaurante favorito. Cuando terminé de pensar en eso, vi por las ventanas del taxi, que había niebla en la autopista. El taxista empezó a bajar la velocidad y a manejar con mucho cuidado. Recién terminaste de escuchar Honest On List de Three Dog Night. Volveremos dentro de un rato con más música, pero mientras, le daremos un informe de último momento. Se presentaron varios llamados al 911, por gente que en este mismo momento, causa disturbios en las calles. La policía está yendo a los distintos lugares a calmar la situación. Se cortaron varias calles y avenidas, así que se recomienda ir por zonas poco transitadas o tomar atajos. Esperen. El ejército argentino y el AFMAT, que controla riesgos biológicos, están yendo a los lugares donde se presentan los disturbios. Parece que es un asunto muy grave. Dentro de un rato, volveremos con más información. Al terminar de escuchar eso en la radio, me quedé algo preocupado. Traté de no dar importancia, y el taxista me dijo: Muchacho, ¿también escuchaste eso? Para que vaya al ejército es mucho descontrol. Seguro son protestantes drogados.
O capaz se tiró cianuro en la calle para que tenga que ir la gente que controla los riesgos biológicos. Sí, debe ser, o quieren hacer algún atentado, debido a la elección del nuevo presidente. Luego de hablar con el taxista, yo estaba algo nervioso. El viaje se iba a hacer más largo debido a los cortes de calle. Tenía tristeza y preocupación, quería llegar lo más rápido posible para ver a mi familia. Me fijé por la ventana del taxi, y vi que las calles se empezaban a llenar de muchos autos. Me sentí tan mal, y le dije al taxista: disculpe, ¿cuánto falta para llegar al destino? Y él me respondió: Muchacho, por lo que veo, vamos a tardar un poco. Hay mucho tránsito, faltan unas 8 cuadras para llegar a la avenida 9 de Julio. Si quieres, te dejo ahí cuando avancemos, pero por ahora debemos esperar. Cuando él me dijo que faltaban unas 8 cuadras, pensé en bajarme, tomar mis cosas y caminar hasta la avenida. Pero la niebla era tan intensa que no se podían ver las cosas con claridad. Decidí quedarme en el vehículo y esperar. Los autos avanzaban muy lento, y no paraban de tocar las bocinas. La avenida 9 de Julio me servía de referencia para llegar a casa, porque yo vivía a unas 4 cuadras de ahí. Habían pasado unos minutos y los autos empezaron a circular. Era un gran alivio el que sentí en ese momento. En la avenida empezó a haber mucho tráfico, otra vez. Le dije al taxista que hasta aquí llegaba. Iba a sacar el dinero de mi bolsillo cuando de repente, se escucha una explosión al fondo. El chofer y yo nos quedamos impactados, a pesar de la niebla, se podía ver la explosión de lejos. Las alarmas de los autos empezaban a sonar todas a la vez. La gente, asustada, empezaba a bajarse de sus vehículos y a filmar con sus celulares. Esa fue la primera vez que presenciaba algo así, tenía mucho miedo. La explosión hizo que muchos vidrios de los autos se rompieran. Le di el dinero al taxista, le agradecí, pero empezaban a escucharse más explosiones y la gente empezaba a correr. Ellos dejaban sus autos en medio de todo el caos y corrían sin parar. Mi corazón empezaba a latir, y no podía moverme para salir del vehículo por el miedo que tenía. En medio de todo el caos, empezó a llover. Y de pronto, de la nada, salieron disparos que parecían de ametralladora. Los sonidos de las balas impactando contra la gente y los autos, me aturdían. Agarré mi mochila, me armé de valor y salí del taxi. Empecé a correr entre los autos y a cubrirme atrás de estos. Los disparos no paraban más, no tenía tiempo para ponerme a pensar. Empecé a escabullirme de auto en auto. Habían cuerpos de mucha gente en el piso, me dejó algo perturbado, porque jamás había visto una masacre en persona. Me puse a llorar, pensé que me iban a matar, no entendía qué carajos pasaba. Me costaba procesar las cosas que pasaban en aquel momento. Me metí debajo de un auto, para que la gente que estaba disparando no me viera. Puse la mochila al lado mío, y esperé a que se calmen las cosas para poder salir y correr. Había mucho ruido en la ciudad, disparos, explosiones, gritos, alarmas de autos, era una cosa inexplicable. Me asomé para ver quiénes eran los que disparaban, y vi que era el ejército argentino. Al instante me acordé de lo que había escuchado en la radio del taxi, parecía que esos militares nos querían matar a toda costa. Pero no sabía el por qué. Estaba condenado a estar abajo de un auto, escondido. No habían pasado ni 2 minutos, y se dejaron de escuchar disparos. Miré por la rueda del auto, y pude notar que los militares se estaban yendo del lugar. Me arrastré hasta salir debajo del vehículo y tomé mi mochila. A mi alrededor, habían muchos cadáveres. Me puse a vomitar y me empecé a marear. Todo lo que estaba pasando no tenía lógica. Miré a lo lejos y había muchísima gente saqueando supermercados. Algunos se robaban, se disparaban, otros se suicidaban. Fui hacia donde estaban ellos y había un señor de avanzada edad mirando al cielo. Le pregunté: «Señor, ¿sabe qué está pasando aquí?». Y me dijo: ¿No sabes qué pasa? Es el fin de los tiempos. Todo lo que ves es la ira de Dios hacia nosotros. Mucha gente no se arrepintió de sus pecados a tiempo, y ahora todos morirán. En las noticias dijeron que hay un virus que no se sabe de dónde vino, pero que anda circulando por las calles. Se mandaron militares a matar a cualquiera que esté fuera de sus casas, porque puede que esté infectada con el virus. La gente que está saqueando supermercados está aprovechando que todavía los soldados no vinieron a matarlos. Joven, es mejor que vayas rápido a tu casa y estés con tu familia, las cosas se van a poner muy feas. Mantente alerta y escucha todas las noticias que puedas.
Se dice que a la noche autobuses van a llegar para evacuar a toda la gente. Vete, me quedaré mirando el cielo que Dios creó. Sé que Él mismo me está mirando y me llevará a un lugar mejor. Adiós, jovencito. Me dio escalofríos el saber que había un virus por la ciudad, tenía tanta angustia. Sentía que todo estaba perdido, mi familia seguro fue ejecutada cuando iban al aeropuerto. Antes que el señor me explicase todo, pensé que había un golpe de estado, una dictadura militar. Lo único que me quedaba era llegar rápido a casa, con la última esperanza de que ellos estén ahí. Antes de irme, le dije al señor: disculpe, pero ¿a qué hora escuchó la noticia del virus? Es que mi familia tenía que ir a buscarme al aeropuerto, al mediodía. Por favor, necesito saber si mi familia está viva o no. Debes irte, joven, urgente. La noticia la escuché al mediodía, pero no te preocupes, ellos deben estar en casa. Tienes tiempo para llegar a tu hogar, los militares ya vienen a desinfectar esta zona. Acuérdate que los autobuses llegarán a las 8 de la noche a una avenida llamada Avenida de Mayo. Se dice que los llevarán a otro país, recuerda que siempre debes tener tus documentos al alcance de la mano. Seguro irá gente problemática, así que ten cuidado y si puedes, ve armado. Lleva algo de comida para el viaje. Ahora sí, me despido, jovencito. Adiós, suerte y que Dios te acompañe a ti y a tu familia. Aquel señor fue muy bueno conmigo, le agradecí y me fui corriendo. Me faltaban unas 2 cuadras para llegar a casa, cuando de pronto, los militares llegan a la zona. Toda la gente que estaba saqueando, se fue corriendo. Los autos que estaban en las calles, se empezaban a chocar unos con otros, para poder salir de ahí. El ejército vino con unas máscaras de gas, con armas y empezaron a matar a todos. Al ver eso, tuve que alejarme al instante. Me metí por unos callejones que no sabía que estaban ahí, y seguí corriendo. Mi ropa estaba muy pesada y mojada, por las fuertes lluvias. El helado viento que pasaba, me congelaba los huesos. Yo tenía que ir a casa urgente. Llegué a una calle donde habían muchos autos vacíos y personas mirándome. Me paré para decirles que escapen, que los militares ya venían. Nadie hacía nada, todos se quedaron quietos. Me desesperé y les dije groserías, solo para que escapen porque los iban a matar. No recibí ninguna respuesta de ellos, solo venían hacia mí, caminando muy lento. Se me habían erizado los pelos y salí corriendo a más no poder. Quería tirar mi mochila para correr más rápido, pero adentro, tenía unos regalos para mi familia. Además, la maleta donde tenía todas mis pertenencias, quedaron en el taxi. Me faltaba una cuadra para llegar, cuando veo muchos camiones militares vacíos, cuerpos de mucha gente en el piso y autos baleados. Ahí me di cuenta que el virus y el ejército, eran algo letal. Todo eso, había pasado en los 20 minutos que me tomé para irme por otras calles. Me tapé la nariz y la boca con mi remera para que el virus, no me matara. Caminé unos metros y pude llegar a mi hogar. Abrí la puerta, y entré. Una vez dentro, vi que el pasillo del edificio estaba muy oscuro. Mi familia y yo, vivíamos en un pequeño departamento, en el 4º piso. Me parecía muy raro que no haya nadie en el edificio. No se escuchaba absolutamente nada, ni un ruido de mis vecinos, nada. Subí las escaleras, y al llegar a la puerta de casa, me empezaron a temblar las piernas. Me saqué la mochila, busqué las llaves, y abrí la puerta. Las luces de casa estaban prendidas, saqué mi último aliento y grité: ¿ya llegué? Ninguna respuesta, todo era silencio. Fui al cuarto de mis padres, y al de mis hermanas. Nadie estaba en casa, ya era mucho para mí. Me puse a llorar como nunca lo había hecho, ellos estaban afuera tratando de escapar del virus, o quizá muertos. Entré a mi habitación, me saqué la ropa mojada, con mucha rabia. Me sequé el cuerpo con una toalla que estaba en mi armario. Y me puse una ropa cómoda. Me tiré a la cama, llorando sin parar. Agarré mi almohada y me tapé la cara, me puse a gritar de la impotencia que tenía. No pude hacer nada por ellos, el virus o los militares, los mataron. Me puse a pensar, en qué iba a hacer después de todo lo ocurrido. Al instante, recordé las cosas que me había dicho aquel señor. Salté de la cama y fui rápido a la cocina, donde estaba la televisión. La prendí, y cambié rápido de canal hasta que llegué al canal de noticias. En la pantalla decía última noticia y se escuchaba a una señora decir: noticia de último momento. Hay un virus en la ciudad de Buenos Aires, que está terminando con los habitantes de Argentina.
Todavía no se sabe de dónde proviene, pero es letal para el organismo. Este germen carcome el tejido, daña el cerebro y es un derivado del virus de la rabia. La Organización Mundial de la Salud está interviniendo en el caso. Dentro de unas horas, se dirán las prevenciones. El gobierno mandó al ejército argentino a disparar a cualquier persona que esté fuera de su casa. Se recomienda cerrar las ventanas de los lugares donde estén y permanecer ahí. También es necesario el uso de barbijos. Los militares están trabajando ahora mismo en la desinfección de la ciudad. Se están limpiando varias zonas para una evacuación. Varios autobuses vendrán a las 8 a evacuar a toda la gente. Se les retirará de la zona para llevarlos a Chile hasta que la situación se calme. Antes de que se inicie la evacuación, sonará una sirena de emergencia en toda la ciudad. Es necesario llevar todo lo que fuese necesario, documentos, ropa y comida. En el lugar, se entregarán barbijos gratis a todos. Momento, por favor. Recién nos informaron que la Organización Mundial de la Salud declara una alerta roja para toda la Argentina. Se debe evacuar a toda la población a los países limítrofes. La situación se está complicando más, debido al exilio del nuevo presidente, y los grandes suicidios en masa. Fuentes anónimas afirman que el virus es causa de un arma biológica creada por Inglaterra. La Organización de las Naciones Unidas está tratando el problema en este mismo momento. El ACMAT está yendo a los distintos lugares donde se inició la infección, para controlar todo. Van equipados con trajes especiales y máscaras de oxígeno al primer punto del brote. Ya volveremos con ellos dentro de un instante. Recién se informó que los militares están avanzando a la zona norte. En las ciudades ya desinfectadas, están muchos protestantes y gente saqueando distintos supermercados. Hay varios incidentes y no hay rastro de la policía desde el mediodía. Se recomienda no salir de los lugares donde estén, por el virus que aún sigue en las calles, por los disturbios y los saqueos a casas. Los periodistas que están en los distintos barrios describen que multitudes van entrando de casa en casa, saqueando y matando. La desesperación de la gente está cada vez peor, y la ola de suicidios aumentó un 30% en estos últimos minutos. Los cuerpos de la gente exterminada siguen en los suelos y nadie se ha hecho cargo. Las redes dejaron de funcionar, y lo único que todavía se puede usar es el teléfono, que por ahora tiene señal. Si tienes un familiar, amigo o vecino desaparecido, llama al 0800 4398, se están localizando sus paraderos y registrando sus nombres. Dentro de unos minutos, volveremos con más información. No podía creer nada de lo que estaba escuchando. ¿Una alerta roja? Es lo más grave que existe. Todo lo que estaba pasando era verdad, aquel señor tenía razón en todo. Me había ido a buscar el teléfono urgente, no lo encontraba porque mi madre, en los 2 años, había cambiado las cosas de lugar. Yo no tenía celular, debido a la pobreza que sufríamos. Busqué en el cuarto de mis padres y ahí estaba el teléfono, junto a una agenda. Busqué el número de celular de mi padre y marqué, no contestaba nadie, pero marqué de nuevo. No daba resultado, y me empecé a desesperar. Marqué una última vez, porque la tercera era la vencida. Al final, nadie atendía. Llamé a mis primos, pero tampoco atendían. Marqué el número de mi novia, y el mismo resultado, nada. Colgué con toda la furia el teléfono y salí del cuarto. Me estaba sintiendo muy débil, y me fui a mi dormitorio. Miré por la ventana y todos los edificios estaban con las luces apagadas. Eran las 4 de la tarde, y solo se escuchaba el sonido de la lluvia. Tenía planeado hacer una siesta, levantarme para comer algo, alistar las cosas y salir a las 7 de la tarde. Seguro me encontraría a mis amigos, mi novia o mi familia en la evacuación. Me acosté y tuve un sueño. Algo raro. Soñé que caminaba por una avenida, un tanto vacía. El cielo estaba claro, y yo no sabía dónde estaba. Solo andaba sin rumbo, buscando algo o alguien. Empezaba a tener miedo y preocupación en el sueño. Avanzaba cada vez más, y pude ver a lo lejos, unas siluetas de 4 personas. Me acerqué un poco para ver quiénes eran, y noté que era mi familia.
Me faltaban unos metros para llegar a ellos, y fui corriendo llorando de alegría. Los abracé mucho y les dije. Pensé que los habían matado y perdónenme por no haber estado con ustedes, los quiero mucho y no se vayan nunca más de mi vida. Ellos no me abrazaban, ni me decían nada, solo estaban quietos, mirándome. Los miré a los ojos y ellos tenían una mirada diferente, me empecé a preocupar y les dije ¿qué les pasa? No me respondieron y me seguían observando. Me desesperé y los empujé para ver si hacían algo, pero no, seguían quietos. Me puse muy mal, y me quedé mirándolos un rato. Mis hermanas se me acercaron, y me dijeron, Esteban, ayúdanos, por favor. Después de haberme dicho eso, un gas oscuro nos tapó a los 5. Una vez que se había ido el gas, mi familia estaba tirada en el piso, con la piel toda descompuesta. Me arrodillé, me puse a llorar y les dije que no se mueran. Era muy tarde, ellos no daban señal de vida. Yo estaba con mucho pesar, que me tiré en el piso de la avenida a llorar. Eso fue lo más horrible que había soñado. Me levanté todo transpirado y me fui corriendo a la cocina. Prendí la televisión, y estaba toda la pantalla en gris, iba de canal en canal y todo estaba del mismo color. Me asusté y miré la hora. Eran las 5:30 de la tarde. Afuera estaba oscuro, seguía lloviendo y yo estaba muy deprimido. Dejé la televisión prendida por si se transmitía una nueva noticia. Mientras tanto, estaba buscando las cosas para la evacuación. Primero que nada, yo necesitaba mi documento de identificación, fui a buscarlo en mi pantalón mojado. Lo saqué del bolsillo y lo sequé, lo dejé apoyado en la mesa y me fui a buscar otras cosas. Lo segundo que necesitaba era ropa para ponerme cuando saliera, fui a mi habitación y busqué en el ropero, alguna sudadera o buzo. Encontré uno que no usaba hace mucho, y me lo puse. Agarré un pantalón negro que me gustó mucho, parecía que era de mi padre. Me saqué el que tenía y me puse el que encontré. Después me puse un par de zapatillas algo viejas, que eran muy cómodas. Lo tercero que tenía que llevarme, era unas botellas con agua, por las dudas. Busqué en un mueble de la cocina y habían 3 botellas pequeñas, vacías. Las llené con agua y las dejé sobre la mesa. Una cosa importante, que tenía que llevar era un kit de primeros auxilios, no sabía dónde buscar, así que fui a buscar en el cuarto de mis padres. Había un mueble al lado de su cama y había un pequeño kit. Lo tomé y lo dejé junto a las demás cosas que estaban en la mesa. Lo cuarto que necesitaba, era una linterna o unas velas por cualquier cosa. Me fijé en los muebles de la cocina, y había encontrado un encendedor, y 6 velas. Las agarré y las puse junto a las demás cosas. Por las dudas, fui a buscar una linterna. Me tardé unos 5 minutos tratando de conseguirla, pero no encontré nada. Una de las cosas más importantes, era la comida, el viaje de Argentina a Chile o al país que nos mandaran, sería lejos y necesitaría alimento. Abrí un cajón de la cocina, y habían latas de atún y sardinas. También me fijé si habían algunos chocolates o galletas, y encontré un tupper con muchas galletas surtidas. Agarré una bolsa de plástico y las metí todas, le hice un nudo y dejé todo, junto a las cosas que ya había depositado en la mesa. Lo último que me faltaba era una mochila que esté seca. Me había puesto a buscar en toda la casa, y encontré la mochila que usaba mi padre para ir al trabajo. La tomé y metí todas las cosas que estaban en la mesa, luego, la dejé en una silla. Me fui al baño, para lavarme la cara, que estaba toda sucia de lo mucho que había llorado. Al secarme, mi cara me dolía, estaba algo irritada pero no sabía la razón. Salí del baño y me fui a la cocina. La televisión, seguía sin señal, con la pantalla en gris. Las horas pasaban muy lentas, y yo ya no sabía qué hacer, tenía todas las cosas preparadas para la evacuación. Afuera seguía oscuro, y no se escuchaba nada. El silencio de la ciudad era tétrico, y no paraba de llover. Me acerqué a la televisión, y empecé a mover los cables de atrás, para ver si podía solucionar el problema de la señal. No pude lograr absolutamente nada, seguía en el mismo estado. La apagué y me senté a descansar un rato. La panza me sonaba mucho, porque no había comido en casi todo el día. Me fui a revisar la heladera, y había un poco de arroz con atún. Lo comí todo, y me quedé satisfecho. Cómo extrañaba la comida de mi madre. Pasé un buen rato sentado y pensando. Tenía mucho sueño, pero tenía que estar despierto para ir a la evacuación. Eran las 6:15 de la tarde, y no tenía información de lo que pasaba afuera. Me levanté de la silla, y me fijé en la ventana si había algo nuevo. Habían edificios con pocas luces prendidas. Me alegré por ello, había gente con vida.
Me estaba yendo a sentar, cuando se escucha una fuerte explosión, fui a mirar, y había una intensa luz al fondo. Me asusté mucho, seguro los militares habían vuelto a la ciudad. Fui a tomar mi mochila y escuché disparos adentro de mi edificio. Rápidamente, apagué las luces, cerré la puerta con llave y me encerré en mi habitación. Yo no paraba de temblar, porque se podía escuchar que estaban disparando a mi puerta. Fui rápido a mi cama y me escondí bajo ella. Yo no podía parar de temblar, estaba muy nervioso y asustado. Pude escuchar que había entrado a casa, eran varias personas, según lo que escuchaba. Parecía que estaban buscando algo, pero no sabía qué. Solo se escuchaban pisadas, ruidos de muebles, y muchas voces a la vez. Se podía escuchar cómo rompían las puertas de las habitaciones de mi casa. Tenía mucha impotencia, porque estaban destruyendo el lugar donde me crié. Sabía que ellos estaban armados, y que si los atacaba, moriría al instante. También pude oír que estaban disparando a la puerta de mi dormitorio. Lo único que podía hacer, era quedarme bajo la cama, hasta que se largaran. Al final, pudieron destruir la puerta de mi habitación. Desde donde estaba, podía ver que era un hombre, el que había entrado en mi cuarto. Los demás estaban en el comedor, esperándolo. Empecé a desesperarme, y no debía hacer ni un ruido, o si no, era presa fácil. Aquel hombre que había entrado a mi cuarto, estaba abriendo las puertas de mi armario, y tirando toda la ropa al suelo. Se estaba llevando la ropa más presentable que tenía y el resto la tiraba al piso. Salió de mi habitación y se fue al comedor con los demás. Asomé mi cabeza para ver quiénes eran, y pude notar que eran mis vecinos. Los responsables de la destrucción de mi casa eran la familia Gómez y unos vecinos más. Los noté muy diferentes, teniendo en cuenta cómo eran hace 2 años. No podía creer nada más de lo que estaba pasando. En un momento, ellos empezaron a criticar a mi familia y reírse de mi casa. Yo podía escuchar cada cosa que decían. Tenía muchas ganas de ir y matarlos a todos, pero no. Solo tenía que esperar a que se vayan de mi hogar. Esperé un buen rato, hasta que se largaron. Al fin se habían ido, me arrastré hasta salir debajo de mi cama. Afuera, ya no llovía. Tomé mi mochila y salí de mi habitación. Llegué al comedor, y noté que ellos habían dejado un desastre en mi humilde hogar. Destruyeron las puertas, robaron alimentos y habían desordenado todas las cosas de los muebles. Habían revistas, diarios, papeles, vasos y platos rotos, sobre el piso. Yo caminaba por mi casa con cuidado, porque se podía escuchar que ellos estaban saqueando otras casas. No sabía por qué habían hecho eso, pero todo estaba muy mal. La puerta de entrada a casa, la habían dejado cerrada. Apagué todas las luces que ellos prendieron, y apoyé mi oreja en la puerta. Pude escuchar que estaban saqueando a los vecinos de enfrente. Oí que estaban alistando sus cosas, para la evacuación que comenzaría dentro de poco. Ellos prendieron la televisión o la radio, y se escuchaba que el presidente había creado un plan llamado Plan de Salvación. Consistía en que todos recibieran barbijos, unas cajas con alimentos y ropa, y protección militar. También escuché que Chile había cambiado de idea, y no nos aceptarían en su país. Así que Uruguay nos iba a apoyar, dejándonos entrar a su país, y nos darían hogares para permanecer un tiempo. Después de haber oído esa noticia, quedé muy feliz, porque tendría un hogar, en un país al que nunca habíamos ido. Pude escuchar que se aproximaría una gran guerra, porque lo que había hecho Inglaterra, era inhumano. Estados Unidos, Francia y Chile apoyaban a los ingleses. Rusia, México, Venezuela y Perú apoyaban a Argentina. Al terminar de escuchar esa noticia, me quedé muy impactado. Lo peor recién comenzaba, debíamos irnos urgente a Uruguay, para evitar bombardeos. Debía irme lo más pronto posible, a buscar a algún familiar, amigo o mi novia. No me iría sin ellos a otro país. Afuera del edificio se podía seguir escuchando disparos y explosiones, no podía entender el porqué. Pensé que los militares ya habían eliminado a la gente que estaba fuera de sus hogares. A veces, me ponía a pensar en que si yo salía del edificio, me matarían. Me había quedado algo traumado, por lo que me había pasado más temprano. No debía tener miedo, porque iría a la evacuación, donde estaría a salvo. Me fijé la hora en el reloj del comedor, que iban a ser las 7 de la tarde. Solo me quedaba 1 hora, y no sabía sobre el paradero de mi familia, ni el de mi novia ni mis amigos. Además, los vecinos seguían dentro del edificio saqueando. Quería que se largaran ya, para poder salir y buscar a alguien. Me había acordado que tenía a mi mejor amigo Ezequiel, a unas cuadras de mi casa.
Me alegré mucho y no me sentía solo. Lo único que debía hacer, era ir a buscarlo e irnos. Sentirse solo en un momento catastrófico, era lo peor que me pudo haber pasado. Me quedé sentado en el piso, al lado de la puerta, esperando. Abrí mi mochila, y tenía todas las cosas que necesitaba. Recordé algo que aquel señor me había dicho. Un arma. Necesitaba llevar un arma, por las dudas, las cosas salgan mal, como lo que pasó hace un rato con mis vecinos. Me levanté y me fui a buscar en el cajón de la cocina, un cuchillo. Habían cuchillos de plástico, y normales. Necesitaba uno grande, para poder defenderme. Moví unos tenedores, y encontré un cuchillo grande, el que usaba mi madre para cortar las carnes. Al tomarlo, lo miré un tiempo y me sentí algo mal. Yo no era una persona que tenga intención de herir a otra, o matarla. A mí me daba miedo, el ser un tipo de asesino. No tenía otra opción que guardarlo. Tomé un trapo de la cocina, lo envolví, y lo guardé en mi mochila. Me acerqué a la puerta de la entrada, y escuché que estaban entrando al departamento de al lado. Tomé mi mochila y me la puse. Tenía pensado salir sin que ellos me vean o escuchen. Cuando estaba por abrir la puerta, se había escuchado una explosión cerca de mi edificio. Hizo que las ventanas se rompieran y las luces del barrio se apagaran. Al instante, escuché al grupo de mis vecinos quejándose e insultando. Ellos salieron corriendo del departamento, y se fueron del edificio. Abrí la puerta, y salí despacio, estaba todo oscuro, y tenía mucho miedo. Desde pequeño, le temía a la oscuridad. Me saqué la mochila, la abrí y tomé la linterna. La prendí, y la dejé apoyada en el piso, mientras cerraba y me ponía la mochila. La tomé, y bajé corriendo por las escaleras. Pude llegar a la puerta principal del edificio, apagué mi linterna, y la guardé en mi bolsillo. Abrí la puerta con cuidado, y estaba la calle muy oscura, y llena de humo. También había un olor muy fuerte y asqueroso. Salí de mi edificio, y caminé con cuidado. Habían muchos cuerpos en el piso, y autos abandonados, en medio de la calle. A lo lejos, se podían escuchar multitudes de gente, y algunos disparos. Empecé a transpirar de los nervios, y me empezaron a temblar las piernas, pero yo tenía que seguir caminando, hasta llegar al hogar de Ezequiel. Me costaba manejarme, porque las calles estaban mojadas por la reciente lluvia, y estaba todo muy oscuro. Me faltaban unas 5 cuadras para llegar, cuando escucho unos pasos a mi derecha. Me quedé quieto y muy asustado, mi corazón palpitaba muy fuerte. Me agaché y agudicé mi oído, pero ya no había escuchado nada más. Seguro estaba muy asustado, por eso me pasaban esas cosas. Seguí avanzando, y me faltaban unas 3 cuadras más. Había llegado a una calle donde había luz, y estaba algo vacía. Mucha gente salía de sus casas, corriendo, cargando mochilas y llevando a sus niños. Se estaban yendo a la Avenida de Mayo para la evacuación. Yo tenía que seguir caminando para buscar a mi amigo. Caminé unas 2 cuadras más y me encontré con muchos autos baleados y abandonados, pero no había ningún cadáver en el suelo. Era muy denso y extraño el ambiente, además, no se escuchaba nada, solo algunos grillos. Más tarde, pude llegar al hogar de Ezequiel. Toqué su puerta y esperé un rato. Toqué otra vez, y nadie me atendía. Dije con voz baja: Ezequiel, soy yo, Esteban, ábreme por favor. Habían pasado unos minutos, y nadie me abría la puerta. Me di por vencido, ya estaba solo de todas llenas. Estaba condenado a vivir sin alguien a mi lado, todo me salía mal. Además, debía ir a la avenida, y esperar a que los buses lleguen, y nos lleven. Me deprimí muchísimo, ya no tenía muchas ganas de vivir. Estuve caminando con cuidado, porque se seguían escuchando algunos disparos a lo lejos. Me costaba pasar entre los autos, ya que eran muchos y estaban en toda la calle. Seguí avanzando, y volví a la zona, donde estaba todo oscuro. Miré al cielo, y estaba muy nublado, parecía que otra vez llovería. Caminaba y caminaba, lleno de pesar y angustia. Podía ver pocas personas corriendo de un lado al otro, con sus mochilas. Avancé para hablar con alguno, pero se alejaban más. Si no me equivoco, la Avenida de Mayo queda a unas 4 cuadras de aquí, fue lo que me dije. Caminé y llegué a una esquina. Estaba muy cansado y los pies me dolían. Quería sentarme en algún lugar, y tomar un poco de agua, porque me había dado sed, el tanto caminar. Pero justo, comenzó a llover. Parecía que la naturaleza estaba en mi contra. Solo quería llegar, y salvarme después de pasar por mucho. No habían pasado ni 5 minutos, cuando escuché una multitud corriendo.
Volteé para mirar de qué se trataba, y en medio de la lluvia y la oscuridad, vi que eran muchísimas personas corriendo a toda velocidad. Un relámpago los iluminó, y noté que toda esa gente estaba con la piel manchada y carcomida. En ese instante, saqué energías, y me puse a correr como nunca. Podía escuchar cómo ellos empezaban a gritar y a perseguirme. Me asusté muchísimo, no sabía por qué calle ir, debía irme a la evacuación urgente. De vez en cuando, yo miraba hacia atrás, y siempre me seguían para donde yo fuera. Llegó un momento donde me había perdido, no sabía en qué calle estaba, pero seguía corriendo, escapando de esas personas. Al instante, vi adelante mío un tanque militar y 4 soldados que gritaron que eran zombies, que todos debían irse a la evacuación urgente. No sabía ni qué más pensar acerca de todo lo ocurrido, me quedé choqueado, no podía moverme. Pero sí podía ver cómo esos 4 soldados disparaban a toda esa gente, y ellos no morían. Ahí me di cuenta que eran zombies de verdad. Un militar había venido hacia mí, me sacudió y me dijo que me largara. Yo pude recobrar mis fuerzas, podía volver a pensar. Sin más que decir, me fui corriendo. Volteé para ver esa escena, y vi que el tanque había disparado un misil, que logró matar a todos ellos. Me quedé tranquilo, y solo debía ir a la avenida. Miré a mi alrededor, y pude ver más de esa gente zombie, me empezaban a perseguir, y yo no sabía qué más hacer. Solo seguí corriendo a toda velocidad, y miré hacia atrás, para ver si los había perdido, cuando de repente gritó: ¿pero qué carajos? Y vi atrás que llegaban helicópteros, militares y tanques, a dispararles a toda esa gente que me seguía. Había miles de esos zombies, muriendo, atacando militares, tanques y helicópteros disparándoles, y muchos gritos. La situación era un infierno, no podía procesar nada de lo ocurrido. Además, yo seguía perdido en las calles donde más incidentes había. Parecía que nunca llegaría a la evacuación, todo estaba perdido. Me metí en un callejón a descansar, porque me dolía mucho el pecho, y no podía respirar. Me saqué la mochila, y sin fuerzas, la abrí, saqué una de las botellas de agua, y bebí sin parar. Yo estaba todo transpirado y muy agitado. Guardé la botella en la mochila y saqué el cuchillo. Lo guardé en mi bolsillo y me puse la mochila. Empecé a caminar con cuidado, porque ni en un callejón podía estar a salvo. Avancé y llegué a una calle toda desierta e iluminada, y con miles de cuerpos en el piso, y muchos autos. No quería pasar por ahí, estaba muy traumado con los zombies. Caminé sin ver los cuerpos en el piso y esquivando los autos que estaban abandonados. Pude encontrar una calle que conocía, y desde ahí, sabía cómo ir a la evacuación. Saqué el cuchillo de mi bolsillo, y empecé a caminar con mucho cuidado. Mientras andaba, pude escuchar. Era la sirena de emergencia, comienzo de la evacuación, y yo estaba muy lejos.